Pues bueno, he tenido muy abandonado el tema marino y no me culpo, definitivamente, entre tantas hermosuras que tiene este estado, oasis, todas las brechas, los desiertos, todo lo que he recorrido, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Hoy reparamos eso sí, y vengo a traerte los 8 lugares de buceo de aquí del estado que más me gustan. El último lugar que te voy a mostrar es el que más me gusta de todos, o sea, creo que de todos los lugares que he buceado en mi vida. Quédate, te los cuento y espero disfrutes del video. Gracias. Baja California Sur no solo es desiertos, cactus y playas. Bajo la superficie del mar se esconde un universo que vibra con la energía de la vida marina. Peces en cardúmenes interminables, mantas gigantes que flotan como nubes, tiburones que cruzan a centímetros de ti y barcos hundidos que guardan secretos de otros tiempos. Hoy te voy a llevar a través de 8 sitios de buceo que, si amas el océano, no puedes dejar de visitar en Baja California Sur, y al final te mostraré mi favorito, un lugar que parece sacado de una película de aventuras. Número 8. El Phan Minh, archipiélago de Espíritu Santo. Frente a las costas de La Paz, bajo las aguas protegidas del archipiélago Espíritu Santo, yace el Phan Minh. Este barco de origen chino fue hundido deliberadamente en 1999 como arrecife artificial. A lo largo de los años se ha convertido en el lugar de miles de peces, corales blandos y tortugas que patrullan sus pasillos sumergidos. El Phan Minh no solo es un sitio para buzos avanzados, su estructura es segura para exploración interna y externa y está a profundidades accesibles para muchos niveles de certificación. Uno puede flotar junto a enormes pargos, observar morenas asomadas entre los tubos o cruzarse simplemente un cardumen que ha hecho del naufragio su fortaleza. El ambiente es silencioso, casi sagrado. El hierro corroído por el tiempo parece tener vida propia y los buzos, al entrar en sus compartimientos, sienten que están visitando algo más que un barco. Están entrando en una cápsula de tiempo bajo el mar. Además, el Phan Minh es uno de los sitios más significativos de todo el Golfo de California para la observación de tortugas marinas. La estructura de naufragio, con sus recovecos, plataformas y sombras, ofrece un hábitat ideal para las tortugas, que frecuentemente son vistas descansando sobre el casco o navegando entre los restos. La temperatura del agua, la protección del parque marino, la tranquilidad del sitio favorecen su presencia casi todo el año. Muchos buzos que visitan el Phan Minh por primera vez quedan sorprendidos por la cercanía y calma con la que estas tortugas se dejan observar. Nadar junto a ellas, en ese entorno tan cargado de historia y transformación, es una de las experiencias que marcan para siempre. Número 7. Barco salvatierra en el canal de San Lorenzo en la Bahía de La Paz. En el canal que separa tierra firme del archipiélago Espíritu Santo, reposa uno de los naufragios más fascinantes de la región, el ferry Salvatierra, un gigante de acero que yace en el fondo desde los años 70 del siglo pasado. A diferencia del hundimiento controlado del Phan Minh, el Salvatierra fue víctima de un accidente real, un error de navegación que lo llevó a encallar y posteriormente hundirse mientras realizaba su travesía cargado con tráileres, maquinaria pesada y suministros. Aquel día, mientras cruzaba el canal, una mala lectura de las cartas náuticas y una ruta trazada demasiado cerca de la costa provocaron el desastre. El ferry chocó con la roca Suwannee y terminó hundiéndose sin pérdida de vidas, pero dejando un coloso mecánico bajo las aguas. Hoy, el Salvatierra es una cápsula de tiempo convertida en ecosistema. Sus bodegas abiertas dejan ver los restos oxidados de tráileres, pipas y piezas de maquinaria que parecen haber sido colonizadas por la naturaleza con una precisión artística. Dentro y fuera del casco es posible ver grandes peces globo, infinidad de peces de arrecife y de vez en cuando tortugas marinas que exploran con curiosidad las estructuras del barco. A diferencia del Phan Minh, donde las líneas del naufragio fueron pensadas para la vida marina, el Salvatierra representa la adaptación espontánea, el accidente transformado en santuario. La vida marina ha abrazado a este naufragio con fuerza. Bucear aquí es adentrarse en un mundo de sombras y estructuras colosales, donde los restos de la maquinaria pesada parecen monumentos industriales decorados por esponjas, algas y corales blandos. A menudo, las corrientes que cruzan el canal son intensas y convierten la inmersión
en un desafío para buzos con buena experiencia. El agua clara permite que la luz del sol se filtre desde la superficie y cree haces dorados que atraviesan el casco, proyectando sombras que bailan sobre el lecho marino. Es una experiencia visual y emocionalmente poderosa. Estás nadando entre los restos de un gigante que un día cruzaba el mar con vida humana a bordo y ahora late con una vida distinta, salvaje y serena. Número 6. Los islotes en el archipiélago Espíritu Santo. Uno de los sitios más icónicos para bucear y hacer snorkel en todo México son los islotes, ubicados al norte del archipiélago Espíritu Santo. Son hogar de una colonia residente de lobos marinos que interactúan con los humanos de forma juguetona, curiosa y completamente inolvidable. No hay buzo que no salga sonriendo de este encuentro. Estos animales no solo toleran la presencia de las personas, la celebran, se acercan, exploran, te miran a los ojos bajo el agua y algunos incluso juegan con tus burbujas como si fuera uno más de la manada. Las inmersiones aquí se realizan en aguas claras, protegidas y poco profundas, ideales para todos los niveles. Además de lobos marinos, se pueden ver cardúmenes de sardinas que se agitan como olas de plata viva, peces ángel, peces globos y pericos. Pero lo más especial aquí es sin duda la interacción. Los juveniles nadan en círculos, muerden tus aletas suavemente como si fueran cachorros jugando. Dan vueltas sobre sí mismos como si estuvieran haciendo piruetas para una audiencia invisible. Algunas veces se detienen frente a ti y te observan detenidamente, con esa mirada profunda y brillante que tienen los mamíferos marinos como si te estuvieran evaluando o saludando. Muchos coinciden en que los islotes podría ser uno de los mejores lugares del mundo para bucear con lobos marinos, no solo por la abundancia de individuos ni por la claridad de sus aguas, sino por el comportamiento excepcionalmente sociable de la colonia. Aquí el encuentro no es un evento aislado o con suerte, es parte del ritual. A diferencia de otros sitios donde los lobos marinos se ven a la distancia o se alejan rápidamente, en los islotes ellos vienen a ti. El nivel de confianza, de cercanía y de energía vital que se experimenta bajo el agua es difícil de describir con palabras. Bucear con ellos no es solo una inmersión, es un privilegio. Es un juego compartido entre especies, una danza marina que te acompaña para siempre. Número 5. Roca Suani, archipiélago Espíritu Santo. Al sur de Espíritu Santo se encuentra el arrecife Suani, un arrecife bajo y colorido donde la vida estalla en cada rincón. Este sitio es ideal para buzos que disfrutan de la observación tranquila, la fotografía y la biodiversidad, con una profundidad accesible, en su mayoría menor a los 15 metros. Suani se convierte en un verdadero laboratorio natural para quienes desean tomarse su tiempo bajo el agua y explorar cada detalle. Aquí puedes encontrar desde peces mariposa y pericos hasta pequeñas criaturas escondidas entre las esponjas y corales, nudibranquios, blénidos que se camuflan entre las grietas. A veces, si tienes suerte, puedes ver tortugas alimentándose pacíficamente en el fondo arenoso o campos de anguilas jardineras. También es muy común encontrarte con estaciones de limpieza a lo largo del arrecife. Suani no es profundo, no es espectacular en el sentido de paredes verticales o naufragios colosales, pero sí es un sitio profundamente fotogénico y lleno de vida, uno de esos lugares donde cada metro cuadrado rebosa en color y movimiento. Los cardúmenes de peces giran en sincronía, formando nubes de plata viva que se mueven al ritmo de las corrientes suaves. Los corales, notablemente sanos, muestran una paleta de tonos que van desde los violetas intensos hasta los verdes eléctricos. Es un lugar para perderse observando, para dejarse absorber por el ritmo pausado del arrecife y para capturar con cámara o con memoria la belleza sutil y desbordante del Golfo de California. Oigan, me acabo de dar cuenta de algo, pues un poco triste. El 91% de mi audiencia, como ven aquí en la imagen de mis estadísticas, no está suscrita. No les cobro nada, o sea, no pierden nada con suscribirse y me ayudan muchísimo, me ayudan a crecer más, a que el video lo vea más gente, a que el algoritmo me ayude. Vamos, ahí denle al botoncito de suscribirse y ayúdenme, no pierden nada, gracias. Número 4. La Reina, Isla Cerralbo. Más al sur, frente a Isla Cerralbo, también conocida como Isla Ya Cousteau, se encuentra La Reina, una formación rocosa submarina que actúa como un imán natural para la vida marina de gran tamaño. Este pináculo sumergido, que apenas se asoma sobre la superficie, se ubica en mar abierto y marca uno de los puntos de buceo más emocionantes y desafiantes de Baja California Sur.
Aquí es común encontrarse con mantas gigantes, grandes cardúmenes y ocasionalmente algún tiburón ballena. La visibilidad suele ser excelente y las corrientes pueden ser fuertes, pero eso es parte del encanto. Estás buceando en el reino del océano abierto, donde el mar dicta las reglas y todo puede pasar. El agua vibra con energía, estás rodeado por el azul profundo y la promesa constante de encuentros inesperados. La Reina es también uno de los mejores lugares en Baja California Sur para ver mantas gigantes. Estas criaturas enormes y elegantes pueden alcanzar más de 5 metros de envergadura. Se acercan lentamente, como si flotaran sin esfuerzo, y a veces pasan junto encima de los buzos, proyectando una sombra majestuosa. A menudo nadan en parejas y no es raro que giren en espiral, como si estuvieran danzando con las corrientes. Las sensaciones son intensas. Aquí el océano se siente inmenso, salvaje y lleno de energía. Pocos recuerdan que este sitio también está cargado de historia. Muy cerca del pináculo, a finales del siglo XIX, el barco Mazatlán se hundió tras chocar contra la roca. El barco, que conectaba una ruta entre La Paz y Altata en Sinaloa, se estrelló contra el islote encontrando su última morada. Sin embargo, muchos fragmentos de su estructura y maquinaria aún yacen dispersos en el fondo, hoy convertidos en arrecifes artificiales colonizados por corales duros y blandos. Estos restos cuentan una historia de navegación y de los rejos en el mar profundo que sigue vivo entre buzos locales. Además de los peces pelágicos, la Reina está llena de vida pequeña. Los cardúmenes de peces brillantes envuelven la roca como un velo. Decenas de especies se agrupan en este oasis submarino, moviéndose al unísono en espectáculos hipnóticos de sincronía. Y no es raro encontrarse con tortugas marinas que reposan en las cornisas o nadan sin apuro entre la corriente, alimentándose o simplemente acompañando el flujo del océano. La combinación de especies grandes, historia marítima y una biodiversidad desbordante hacen que la Reina sea un destino imprescindible para cualquier buzo que quiera conocer el verdadero espíritu del Golfo de California. Número 3. Los Morros, Parque Nacional Cabo Pulmo. Dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo, Los Morros son un sitio en donde se combinan formaciones rocosas irregulares y bancos de arena con una actividad marina desbordante. Este punto es probablemente el mejor lugar para presenciar la famosa escuela de jureles que ha dado la vuelta al mundo en fotografías y documentales. Miles de jureles giran en espiral alrededor de los buzos, formando un muro de cuerpos plateados en constante movimiento. Y no están solos, entre ellos se mezclan grandes pargos y garropas, que patrullan la periferia del cardumen como guardianes silenciosos. El relieve del fondo marino en Los Morros es especial. Grandes bloques de roca parecen esparcidos entre tamos de arena blanca, creando una especie de laberinto submarino. La sensación aquí es de fuerza, de vida al límite, de movimientos que no cesan ni por un segundo. El entorno es rudo, salvaje y profundamente emocionante. Bucear en Los Morros es como adentrarte en una frontera entre dos mundos, el de la roca antigua y silenciosa y el de los peces en perpetuo movimiento, deslizándose con las corrientes. Es uno de esos sitios que no se olvidan jamás. En lo personal, muchas de mis mejores experiencias bajo el agua han sucedido en este lugar. Número 2. El Bajo, Parque Nacional Cabo Pulmo. El Bajo es una cordillera submarina cerca de la costa de Cabo Pulmo y aunque su nombre pueda confundirse con el famoso monte submarino ubicado frente a La Paz, esta versión del parque tiene una identidad única. Se trata de una de las zonas más biodiversas de todo el Parque Nacional y también es uno de los arrecifes de coral en mejor condición de la región. Las formaciones rocosas que emergen del fondo arenoso están cubiertas por corales vivos, abanicos de mar y esponjas, formando un mosaico vibrante que parece pintado a mano. La vida marina aquí es abundante, activa y variada. Nubes densas de peces de arrecife se mezclan con jureles, cabrillas y pargos de gran tamaño. No es raro ver rayas descansando en la arena o tortugas desplazándose entre los corales en busca de alimento. Este lugar es perfecto para buzos que buscan una conexión más íntima con la naturaleza submarina. Bucear en el Bajo es sumergirse en un santuario marino pristino donde el coral florece y la vida fluye sin interrupciones. Es una de esas joyas que hacen que Cabo Pulmo sea considerado uno de los mejores destinos de buceo del planeta. Número 1. El Vencedor, Parque Nacional Cabo Pulmo. Y llegamos al final. El Vencedor
Para mí, definitivamente es el sitio más especial de todos. Si algún día me dijeran que solo puedo bucear en un lugar por el resto de mi vida, esta sería mi elección sin dudarlo. Este barco atunero se hundió accidentalmente frente a las costas de Cabo Pulmo y con el paso de los años ha dejado de ser simplemente un naufragio para convertirse en un corazón palpitante bajo el mar, un ícono de lo que ocurre cuando se le da espacio al océano para sanar y florecer. El Vencedor es el lugar más importante del parque para el buceo con tiburones, especialmente tiburones toros, que se mueven con majestuosa calma entre los restos metálicos del casco. Estos grandes animales, imponentes pero tranquilos, ofrecen una de las experiencias más profundas y memorables que se pueden tener como buzo. Verlos aparecer entre una bruma azul, patrullando como fantasmas elegantes, es un privilegio que se queda grabado en la memoria para siempre. Pero incluso en los días en que los tiburones no se presentan, el Vencedor sigue siendo fascinante por derecho propio. Sus bodegas, cubiertas y estructuras exteriores están repletas de vida. Enormes cardúmenes de peces se arremolinan dentro del casco oxidado, buscando refugio. Peces de todos los colores y tamaños, peces ángel, cirujanos, cabrillas, pargos y peces globo los rodean constantemente. Afuera, en el fondo arenoso, es posible ver rayas, tortugas descansando. Aquí todo se alinea, la luz que se filtra desde la superficie, la historia de un naufragio real, la energía del lugar, la protección que ofrece el Parque Nacional y ese misticismo inexplicable que solo se encuentra en sitios donde la naturaleza ha sido respetada. Bucear en el Vencedor es una experiencia espiritual, un portal hacia una dimensión submarina donde todo vibra con vida, historia y magia. El Vencedor no es solo un sitio de buceo, es un templo, es un recuerdo que no se borra, es Cabo Pulmo en su máxima expresión, puro, salvaje, libre. Es un rincón del planeta donde la vida encontró una segunda oportunidad y la tomó con fuerza. Como pueden ver, Baja California Sur es un universo abajo del agua. Todos los lugares que les he mostrado pues tienen algo único e irrepetible. Son lugares espectaculares, que es de clase mundial cada uno a su manera. Y bueno, si quieres saber más de estos lugares, te dejo una compilación que hice en su momento del Parque Nacional Cabo Pulmo y del Archipiélago Espíritu Santo, que también es área natural protegida. Y pues bueno, si te ha gustado este video, ya sabes, suscríbete, compártelo, dale like, déjame algún comentario en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima aventura. Gracias.